Si quieres saber cuáles son los requisitos que debe acreditar el cónyuge para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, te invito a que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. Recuerda que a raíz de la Ley 2213/2022, todas las diligencias y procesos se van a adelantar de forma preferencial a través de los medios virtuales. Esto quiere decir que los memoriales, escritos, se pueden presentar a través de correo electrónico y todas las audiencias se van a realizar a través de videoconferencias. Esto facilita mucho las cosas para nosotros los abogados, pero también para los ciudadanos, porque pueden contratar a un abogado en cualquier parte del país, con menos costos, en el entendido que no tendrán que asumir el pago de viáticos por los desplazamientos que tenga que hacer el abogado hacia la ciudad donde se va a adelantar el proceso, porque como decía, las audiencias se van a realizar de forma virtual. Por eso, no importa en qué ciudad te encuentres, si requieres adelantar alguna reclamación ante un fondo de pensiones o de la seguridad social, o presentar una demanda para reclamar estos derechos, no dudes en contactarme. Como decía, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto, o en todo este video vas a encontrar un número WhatsApp donde podrás escribirme para contratar tu asesoría o solicitar la representación judicial que corresponda. Recordemos que en Colombia el cónyuge puede ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos prestaciones? Hablamos de pensión de sobrevivientes cuando ésta se causa por la muerte o el fallecimiento de un afiliado. Es decir, aquella persona que aún no era pensionado, pero estaba afiliado al fondo de pensiones y al cumplir con esos requisitos, causa ese derecho para que el cónyuge en este caso sea beneficiario de esa pensión de sobrevivientes. De otro lado tenemos la sustitución pensional, que es aquella prestación que se causa con el fallecimiento de un pensionado, es decir, aquella persona que ya gozaba de una pensión de vejez o de una pensión de invalidez y con su muerte causa el derecho a que sus beneficiarios puedan seguir gozando de esa prestación. Entre esos beneficiarios encontramos también al cónyuge del causante. Como decía al inicio, en este video vamos a explicar cuáles son los requisitos que debe acreditar el cónyuge para ser beneficiarios, ya sea de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional. Hablamos de cónyuge cuando es aquella persona que contrajo matrimonio, ya sea matrimonio civil o matrimonio religioso con otra persona y se crea ese vínculo jurídico. En este caso, la Ley 100 establece que esas personas, al fallecer el causante, entonces tienen derecho a reclamar esa prestación. Vamos a iniciar entonces con los requisitos que debe acreditar el cónyuge para la sustitución pensional. La norma nos dice entonces que para este caso, es decir, por la muerte de un pensionado que ya gozaba de una pensión de vejez o de una pensión de invalidez, el cónyuge sobreviviente, ya sea hombre o mujer, debe acreditar los siguientes requisitos. Primero, acreditar ese vínculo con ese fallecido, es decir, si eran casados, entonces deberá presentar el registro civil de matrimonio. Y por otro lado, quizás el requisito más importante es el requisito de convivencia. Nos dice la Ley 100 que se debe acreditar un tiempo mínimo de convivencia, que convivió con el causante como mínimo durante los últimos 5 años anteriores a su muerte. Recuerda que en este video solamente estamos hablando de los requisitos que debe acreditar el cónyuge sobreviviente para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional. Sin embargo, en mi canal tengo otro video que podrás analizar los requisitos que debe cumplir el compañero o la compañera permanente. Acá arriba vas a encontrar un link donde podrás encontrar ese video. Por otro lado, tenemos los requisitos que se deben acreditar para la pensión de sobreviviente, es decir, cuando ésta se causa por la muerte de un afiliado. Nos dice la ley que en este caso se debe acreditar que ese afiliado cotizó como mínimo 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a su muerte. Además de eso, como estamos hablando del cónyuge, pues también deberá acreditar ese vínculo con esa persona, es decir, que estaban casados, presentando el registro civil de matrimonio. Pero de otro lado tenemos también el requisito de convivencia. Y en este caso en particular es importante mencionar que durante muchos años los fondos de pensiones, los juzgados y los tribunales estaban exigiendo
que para la pensión de sobrevivientes cuando muere el afiliado, ese requisito de convivencia también se debe acreditar con ese tiempo mínimo que exige la ley, que son de 5 años. Sin embargo, en estos últimos 3 años se ha presentado un debate jurídico entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, la Corte Constitucional dice que ese requisito de convivencia de los 5 años efectivamente se le debe exigir también para el caso de la pensión de sobreviviente, es decir, cuando muere el afiliado. Pero por otro lado, la Corte Suprema de Justicia en un reciente pronunciamiento del año 2021 dijo que en este caso, al realizar un análisis puntual sobre la ley, dice que en ningún momento esa exigencia está para este tipo de casos. En este sentido, entonces, para la Corte Suprema de Justicia no es dable predicar que se le deba exigir al cónyuge sobreviviente que acredite que convivió durante los 5 últimos años anteriores a su muerte. ¿Qué ocurre con esta situación? Que los fondos de pensiones van a seguir exigiendo este tiempo mínimo de convivencia para ambas situaciones, es decir, para la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, y si las personas no acreditan ese requisito de los 5 años de convivencia, ese derecho se lo van a negar y las personas tendrían que acudir a presentar una demanda ante un juez laboral para que le reconozcan ese derecho de acuerdo al último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Pero en estas situaciones se pueden presentar diferentes variables, por ejemplo el caso de 2 personas que contrajeron matrimonio, duraron varios años conviviendo, pero con el tiempo se separaron. Uno de ellos estaba pensionado y fallece y causa entonces el derecho a esta prestación. El cónyuge sobreviviente sería el beneficiario y podría reclamar el derecho. En muchos casos los fondos de pensiones han negado el derecho a esta prestación porque las personas no acreditan esos 5 últimos años de convivencia anteriores a la muerte del causante debido a esa separación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esta situación no puede afectar el derecho a la prestación siempre y cuando no se haya roto el vínculo jurídico, es decir, si esas personas no se separaron, no se divorciaron legalmente, entonces esa persona podría reclamar el derecho a esa prestación, y en el caso de la sustitución pensional, es decir, cuando fallece el pensionado, esa persona podría acreditar esos 5 años de convivencia en cualquier tiempo. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia para aquellos casos donde las parejas han realizado la liquidación de la sociedad conyugal o han realizado la separación de bienes. Ha dicho la Corte que esa situación no se puede atar al derecho a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes porque estas figuras jurídicas responden a situaciones netamente económicas, al patrimonio, a los bienes de esa sociedad conyugal. Por lo tanto, la exigencia es que no se haya roto el vínculo jurídico del matrimonio, es decir, que no se hayan divorciado. En este sentido, si las personas realizaron la liquidación de la sociedad conyugal o se separaron los bienes, pero aún no se han divorciado, el cónyuge sobreviviente puede reclamar el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional. En la reclamación de la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional también se pueden presentar situaciones de convivencia simultánea, ya sea entre compañeras permanentes o entre cónyuge y compañero o compañera permanente. Si quieres saber más sobre esta información, acá arriba te voy a dejar un link donde podrás ver un video que contiene esa información. Otro de los casos interesantes que ha analizado la Corte Suprema de Justicia son aquellos casos en donde efectivamente se ha realizado el divorcio o se ha roto con el vínculo jurídico del matrimonio. En primera instancia, esa persona no tendría derecho a reclamar el derecho a esa prestación. Sin embargo, la Corte ha analizado casos particulares y ha dicho que en estos casos donde ha habido divorcio, si se detecta que ese divorcio fue por culpa del causante, ya sea por situaciones de violencia intrafamiliar o situaciones de alcoholismo, drogadicción que afectaban la convivencia, y debido a esa situación se generó el divorcio, esa situación entonces daría pie a que esa persona pueda tener derecho a esa prestación y pueda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, siempre y cuando acredite que convivió con esa persona 5 años en cualquier tiempo. Esa situación entonces daría pie a que esa persona, el cónyuge sobreviviente, pueda reclamar el derecho a esa prestación. Para el caso de la sustitución pensional tendría que acreditar que convivió con el causante 5 años en cualquier tiempo. Y para el caso de la pensión de sobrevivientes tendría que acreditar que existió una convivencia efectiva a pesar de ese divorcio.
Finalmente es importante mencionar que en estos casos de reclamación de pensión de sobrevivientes o de sustitución pensional y en general de cualquier pensión no existe un término de prescripción. Es decir, las personas pueden reclamar este derecho en cualquier tiempo. No importa, por ejemplo, en el caso de la cónyuge, si existió separación desde hace muchos años o si esa persona falleció hace muchos años y causó ese derecho a esa pensión y nunca se ha reclamado, aún hay tiempo de reclamarla porque no existe una vigencia para reclamar este derecho. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad y puedas compartir esta información con alguna persona que le pueda interesar. Si tienes dudas sobre este tema, no dudes en dejarla en los comentarios, y si quieres que analicemos tu caso, no dudes en contactarme para darte una orientación legal y ayudarte a reclamar ese derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.